Ya son 10. El Señor sea con cada uno de mis hermanos en esta mañana. Que la gracia del Señor los sea bendiciéndonos y bueno, que esta palabra que podamos compartir hoy pues, sea bendición para todos. Que el Señor sea hablándonos a cada uno en lo que el Señor nos quiera hablar el día de hoy. Amén. Eh, Hoy por la gracia del Señor pues, seguiremos con nuestro estudio de Filemón. Hace 8 días nuestro hermano Alejandro pues, nos hizo una breve introducción de lo que era la carta, ¿cierto? El mensaje central que tenía esta, digamos que era muy enfocada hacia el perdón, hacia la reconciliación entre dos hermanos, entre dos personas puntualmente, hablando de Filemón y Onésimo, ¿cierto? En que tenían una relación bastante particular entre amo y esclavo, pero en el que cuando Pablo le escribe esta carta a Filemón, le está diciendo que ya, digamos que hay un cambio de roles, por decirlo de alguna manera, en el que Onésimo ya no es solamente un esclavo, sino que ahora también es parte de la familia en el Señor, y que le ha sido útil a Pablo durante un tiempo que él estaba ahí allí en la cruz, ¿cierto? En la cárcel, perdón, todos los nervios. Entonces, en ese contexto, sabiendo un poco cómo es en el momento en Roma, en el que, digamos, se presentan ciertas circunstancias, nuestro hermano nos explicaba un poco de cómo se desarrollaban estas situaciones y lo que implicaba lo que Pablo le está pidiendo a Filemón, haciendo un breve resumen de lo que nos hablaba. También veíamos quién era Filemón, ¿cierto? En los primeros 3 versículos, en el que Filemón era un hermano amado para Pablo, ¿sí? Y que también reconoce que su casa, allí donde dice, ahí se reunía la iglesia, en la casa de Filemón se reunía la iglesia. Es como hoy, por ejemplo, podríamos llegar a decir con nuestro hermano Oscar, hoy está la casa donde la iglesia local se está reuniendo. Esa es la familia de Filemón, ese es Filemón, es un hermano amado que ha dispuesto su vida para servir al Señor, quien también ha servido a Pablo en diferentes circunstancias y que Pablo más adelante reconoce, que veremos un poco, que le gustaría que Filemón estuviera sirviéndole, pero que en ese momento Onésimo era quien estaba haciendo esa labor, ¿cierto? Ahí en el versículo 4 veíamos que también que Pablo nos decía un poco más de quién era este siervo, ¿sí? Que era una persona que servía a la iglesia, que se daba por amor a la iglesia y que confortaba a los hermanos. O sea, alguien que estaba constantemente sirviendo y estando atento a las necesidades de la iglesia y aún mismo de Pablo, aunque no estuviera con él en la cárcel en Roma. Digamos que Pablo les manifiesta y da gracias al Señor por lo que él hace en medio de los hermanos. Y con digamos que haciendo este contexto, un poco este resumen, dice, oyendo de tu amor y de la fe, en el versículo 5, que tienes hacia el Señor Jesús y para con los santos, nos muestra un poco el corazón que tenía Filemón en la iglesia. Era un hermano que estaba atento a las necesidades de la iglesia, ¿sí? Y en el 6 dice, porque tuve mucho gozo y consolación en tu amor, pues por medio de ti, oh hermano amado, han sido confortados los corazones de los santos. Es un hermano en el que Pablo se gozaba, se regocijaba. Era un hermano precioso en medio de la iglesia, que tenía un servicio muy precioso. Sin embargo, a partir del 8, vamos a empezar a ver que Pablo digamos que hace una solicitud bastante particular a Filemón y que hoy nos va a hablar un poco, digamos que podría hacerse o decirse que serían como 3 pasos o 3 actividades o 3 acciones que deberíamos hacer como creyentes a la hora de perdonar. Básicamente se podrían resumir en 3 aspectos, que es recibir al hermano que con un corazón arrepentido de corazón, o sea, un corazón realmente que ha sufrido una transformación en el Señor, está reconociendo su error y va a quien ha afrentado y
nosotros como creyentes también poder recibir a aquel hermano que nos ha hecho daño de manera puntual. Aquí estamos hablando que es como una situación personal con cada uno de nosotros. La otra acción que podríamos llegar a ver en esta porción del 8 al 17 es la restauración que debemos hacer con el hermano. ¿Sí? Y finalmente hay un aspecto digamos que se llama la restitución, que en la palabra nos muestra un poco cómo la persona que hacía una ofrenda hacia un hermano, pues hacia una persona del pueblo, se le debía restituir lo que le fue quitado y aún un poco más. Pero el Señor también, aquí Pablo hace una petición bastante particular y nos muestra ese carácter del Señor, que aunque nosotros le hayamos ofendido a Él, digamos, Pablo va a tomar una posición muy particular y le dice: cualquier cosa que te haya hecho, te deba, ponlo en mi cuenta, ¿sí? Que yo me haré cargo de ello. Era como pidiéndole también misericordia delante del Señor, para que no le tenga en cuenta lo que le puede haber hecho, sino que Pablo, tomando ese lugar de Onésimo, le pide que tome ese papel de como perdónalo, restáuralo y digamos que te pueda servir como un hermano amado, pero acudiendo como a ciertos puntos del corazón de Onésimo, y como Pablo se muestra en una situación y le dice a Onésimo, luego de mostrarse de esa manera, le pide que lo reciba. Entonces, si leemos desde el 8, mis hermanos y Filemón, en el versículo 8 hasta el 17, hacer una lectura de recorrido y entrar a hacer como esa caracterización en las tres secciones que nos habla aquí. Ya digamos que luego, con el favor del Señor, nuestro hermano Oscar continuaría con el resto de los pasajes, complementando lo que ya hemos podido ver. Dice, aquí algo que me llama la atención un poco en el texto, en el título que le coloca la Biblia textual, un poco es hijo útil que fue inútil en algún momento. Ya nuestro hermano Alejandro nos hablaba un poco de que pues parecía bastante curioso que el significado de Onésimo, el nombre, fuera útil. Entonces decía, aquí fue un siervo que fue inútil a su amo, pero por la restauración del Señor, ahora es un siervo útil. Y Pablo da ese testimonio delante de Filemón diciendo, mira, este que te hizo tal agravio, no, la palabra no especifica exactamente qué le pudo haber hecho, pero fue algo que le afectó o fue algo fuerte para Filemón. Pero de alguna manera, este siervo, este esclavo, termina en Roma, conoce a Pablo y Pablo hace una obra en la que lo lleva al Señor. Y a partir de ahí vemos cómo Onésimo le sirve a Pablo. De tal manera, como veremos ahorita, que le dice que es como un hijo para él, que engendró un hijo. O sea, es esa relación tan íntima que tiene Onésimo con Pablo, que uno empieza a ver esa verdadera transformación que hubo en el hermano. Y eso es lo que le manifiesta a Filemón antes de llegar a pedirle que lo reciba, ¿cierto? Entonces dice, voy a leer de la textual, digamos que es muy similar, no cambia mucho, pero dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que es apropiado, más bien te ruego a causa del amor, siendo tal como soy, Pablo, ya anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en las prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora es útil a ti y a mí, el cual te envié de vuelta a él, es decir, a mis entrañas, a quien deseaba retener conmigo mismo para que en tu lugar me sirviera en las prisiones por causa del Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu bien no sea como por obligación, sino voluntario.
porque tal vez por esto te fue retirado por breve tiempo, para que lo recobres para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, especialmente para mí y cuanto más para ti, así en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, acógelo a mí mismo. Y si en algo te perjudicó o te debe, cárgalo a mi cuenta. Entonces, aquí digamos que esto lo podríamos seccionar en tres partes, pero inicialmente algo que me llamó mucho la atención es que Pablo no le ordena algo particular a Filemón, sino que acude al amor que tiene el hermano hacia Pablo, ¿cierto? En primer lugar diciendo, por causa de, más bien te ruego, a causa del amor, ¿sí?, que reciba a Onésimo. O sea, en ese amor que el Señor le ha dado, reconociendo la madurez que Filemón ya tiene en medio de la iglesia, que lo pudiera recibir. O sea, pero aún así lo deja en algún cierto modo como no queriendo obligarlo a algo, sino por causa de algo más, del amor del Señor, por el mismo Señor, lo pudiera recibir. Empieza manifestando algunas características en ese sentido, diciendo, reconociendo a Filemón, un hermano que ha crecido en el Señor. Pero luego también Pablo acude a algo más. Y uno dice, no siendo suficiente con esto, le dice que también ya siendo anciano, y aquí esta palabra anciano, cuando uno, digamos, uno busca un poco más, los hermanos concuerdan que más o menos Pablo estaba entre los 60, 65 años de edad, ya era una persona mayor en medio del pueblo judío, del pueblo hebreo, ¿sí? Porque el promedio de vida era mucho menor. Y aparte de eso, se le reconoce un poco en que él ha vivido como tres vidas, en el sentido en que ya se le veía mucho más cansado, mucho más cargado, ha sufrido persecución por muchos años, y en esa acudiendo, no acude a su autoridad apostólica, sino, digamos, a su vida en el Señor, diciéndome, yo ya soy anciano. Y aparte de eso, aún adicional, como dice, como si fuera un poco, le dice, soy prisionero por causa de Jesucristo. O sea, diciendo, ya, ten en cuenta todo lo que te va a pedir, pero antes de pedírtelo, mírame a mí. Y un poco en ese testimonio que mismo Pablo le estaba dando a Filemón, que si él, habiéndolo recibido, pues le pedía que también pudiera dar ese paso y poder, eh, digamos, restaurar a este hermano, porque también, digamos que aquí uno puede ver que Pablo está en una situación bastante complicada, ¿no? Dice, más como leímos, le estaba diciendo que Onésimo le era de utilidad a Pablo en la prisión. Y uno dice, pues mira, Filemón, aquí está Onésimo, uno podría llegar a decir, no te lo voy a enviar, es que me es de bendición para mí, ya que tú no estás aquí, pues lo va a tener acá. Y dice, pero sabiendo la situación en la que se encontraban estos dos hermanos, le pide a Onésimo que vaya, le entregue la carta, ¿sí? Porque uno podría llegar a decir, Filemón está leyendo esta carta con Onésimo presentándosele delante de él, ¿sí? Entonces vamos a ver también, digamos que se puede seccionar en tres partes. Eh, eh, ¿Cómo lo explico? Entonces, a partir del versículo 10, ya digamos que del 8 al 9, Pablo manifiesta su situación, manifiesta la condición en la que está y apela a Filemón bajo estas circunstancias y le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en prisiones. Entonces podemos, a partir del 10 al 14, hay una acción al momento cuando hablamos del perdón entre hermanos, ¿sí? Es el recibir, es la acción de recibir al hermano, ¿sí? Claro, hay algunas condiciones que también Pablo digamos, la palabra nos muestra antes de poderlo recibir, pero aquí el mismo Pablo, en medio de la carta, indirectamente nos está diciendo, ya, Onésimo tiene un corazón
que ha sido redarguido para el Señor. Entonces, digamos que son tres características que podemos ver, que va a ser la primera, digamos, el recibimiento es el primer paso en el proceso de perdonar. ¿Sí? Esto significa que debemos de abrirle de nuevo la puerta y recibir al ofensor. Pablo le está pidiendo a Filemón que recibiera a Onésimo, y se lo está pidiendo de una manera bastante particular, se lo está pidiendo como un hijo propio de alguien que, o sea, fue fruto de Pablo, ¿sí? Que fue de sus entrañas, que fue desde lo más profundo. Eso es Onésimo para Pablo. Sí. Entonces, vemos que hay tres actitudes de parte de Onésimo que mostraba que estaba pidiendo perdón de corazón, que realmente estaba arrepentido, ¿sí? Y la primera de ellas es que el mismo Onésimo estuviera delante de Filemón para pedirle perdón, sabiendo el daño que le había causado, ¿sí? Vemos el hecho de que tuviera un corazón arrepentido y decir, mira, Pablo, te entrego esta carta, sabiendo lo que le podía causar estar delante de Filemón. Filemón bien pudo haberle dicho, tú me hiciste este agravio, puedo castigarte delante de la ley romana o mandarte a la cárcel. Onésimo era consciente de esa situación, de lo que le podía esperar, y aún así se presentó delante de Filemón. Está delante de su amo, a quien le había hecho tanto daño, a sabiendas que Filemón tenía toda la autoridad para castigar. Esto también hay algo que nos muestra, es la verdadera fe de Onésimo delante de Filemón, diciendo, realmente he creído y me arrepiento de todo lo que te hice. Te pido perdón, mi hermano. Y ahí entra otro aspecto que es que ya Onésimo no era el mismo hombre. Pablo más adelante le empieza a decir a Filemón que le ha sido un siervo útil en la obra. Entonces dice, el segundo aspecto es que Onésimo ya no era el mismo hombre, ese que alguna vez fue inútil. Ahora era un hombre nuevo que había sido transformado por la gracia de Dios y estaba listo para servir a Filemón nuevamente. Pero ahora había algo diferente. Era un hombre que creía en Jesucristo, que era salvo. Entonces ya no solamente iba a ser su siervo, sino que iba a obrar como un hermano a otro hermano. Entonces ya había un corazón diferente, una actitud diferente. No sabemos por qué Filemón huyó de la casa, Onésimo huyó de la casa de Filemón haciéndole tal daño. Por lo que sí sabemos es que fue un hermano que se arrepintió, que le sirvió al Señor, y como nos decía nuestro hermano hace 8 días, tenemos testimonio de que fue un hombre que entregó su vida, que fue perseguido por el Imperio Romano. Vemos ese cambio también y es una verdadera transformación. O sea, ya hay dos aspectos que debemos considerar también al recibir un hermano, que haya un verdadero arrepentimiento. Y ahí es como uno ve en la palabra que los frutos también nos muestran ese corazón delante del Señor. ¿Sí? O sea, no solamente es como venir, pedir perdón y seguir en la misma actitud, sino que realmente delante de la iglesia, delante del hermano, haya un cambio y se le nota. Y aquí Pablo está dando testimonio de que Onésimo tenía un cambio verdadero. Tanto así que luego le dice que le cuesta enviarlo porque les es útil en la obra mientras él está allá en la prisión. ¿Sí? Pero que también le dice que pues, ojalá pudiera tener a Filemón ahí al lado. Y uno dice, entonces son dos hermanos que han sido útiles al Señor. Y por último, como tercer aspecto, ha demostrado ser un hombre fiel, tanto así que Pablo en el versículo 11 dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte tú, pues recíbele como a mí mismo. Además que un hermano con el que has trabajado te dijera, mire, un hermano precioso, y te dijera, recíbele como a mí mismo. Un hermano, un siervo del Señor, que ha servido, que está en prisión por causa de Cristo, te pidiera, recíbelo como a mí mismo. Es una muestra también de que Onésimo ha servido de una manera
fiel delante del Señor, y que el testimonio, como digo, que nos dejan los hermanos en diferentes escritos es que Onésimo vivió para el Señor, siendo ese hombre que se arrepintió. Y uno podría ver que también en ese orden de ideas podría llegar a pensar que Filemón lo recibió de manera correcta, manifestando ese amor delante del Señor como siervo. Habrá un proceso de restauración. Tuvo que haber un proceso de restauración. Pero delante del Señor ya había unos frutos. No sabemos cuánto tiempo estuvo Onésimo con Pablo. Pero lo que sí fue que él delante del Señor dijo, yo tengo que ponerme a cuentas con mi hermano. El mismo Señor Jesús nos decía, si alguno tiene algo contra su hermano, deje la ofrenda ahí, vaya y póngase a cuentas. Es un llamado también a nosotros a poder estar en esa actitud correcta con todos los hermanos. ¿Sí? Primeramente para mí, ¿sí? De poder decir, hermano, te pido perdón porque de pronto no era consciente del daño que te estaba haciendo, o de pronto sí, pero aún así lo hice, pero te pido perdón de corazón y quiero restaurar las cosas contigo. Y eso también es una manifestación al mundo de lo que hace el Señor en nuestras vidas. ¿Sí? Cómo uno poder llegar a perdonar a alguien que le ha hecho a uno tanto daño. Y aún así, digamos, sabiendo que Filemón era una persona reconocida, ¿sí? en la iglesia, tenía un testimonio precioso delante del Señor, y que pudiera manifestar ese perdón de recibir a alguien que le ha hecho daño, también manifiesta lo que el Señor hace en medio de la iglesia. Y nos permite restaurarnos y poder servir juntos, como le dice Pablo, te va a ser de utilidad en la iglesia, te va a servir fielmente. Ya no es el mismo Onésimo que se escapó, ha hecho el Señor una obra preciosa. Entonces vemos acá que Pablo no solo le está pidiendo a Filemón que lo reciba como primer aspecto, sino que también estamos viendo que Pablo le pide que lo restaure. En los versículos siguientes, del 15 al 16, esta es la segunda acción que Pablo nos muestra en cuanto a lo que es el perdón o el perdonar. Vemos que la segunda acción es el proceso de restauración. Eso lo vemos del 15 al 16, porque dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Digamos, Pablo manifiesta algo precioso que dice, bueno, no sabemos realmente, digamos que lo que el Señor conoce realmente, pero dice, pero quizá por esto fue necesario que Él se apartara un tiempo de ti. ¿Para qué? Para que Onésimo recibiera al Señor por parte de Pablo. No conocemos realmente, toda esa parte que uno podría decir, Señor, tú sabes todas las cosas, tú tienes el control de todo, pero descanso en ti, en que por algo pasan las cosas también, ¿cierto? Entonces dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. O sea, qué precioso que Pablo le pudiera decir a Filemón, mira, él se fue, te hizo este daño, pero considéralo como algo que el Señor tuvo que hacer, ¿sí? En cierto modo, para que Onésimo llegara al Señor. Ahora hay un proceso en el que Onésimo tiene que decir, mira, me equivoqué, pero soy un hombre que así ha recibido salvación por medio de Pablo. Imagínate, tuvo que llegar a Roma para llegar a los pies de Cristo. Pero entonces dice, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Acá hay algo bastante particular, y es que en ese momento, el impacto que podría llegar a generar esto, es que ya Pablo le está diciendo, no lo recibas solamente como un esclavo que te va a servir, sino como algo mucho mayor, como un hermano. O sea, le está cambiando completamente el estatus que podría llegar a tener en ese momento. Imagínense un siervo dejándolo en libertad, y aparte de eso recibiéndolo dentro de la familia de la persona que fue agraviada, cuando en el contexto eso no sucedía. La gente alrededor diría, no, ahora que le dio a Filemón. O sea, le hace tal daño, lo perdona, lo recibe,
Y ahora lo que le pide es que sea también como un hermano. Uno dice, eso es algo que uno no puede llegar a entender si uno dijera, uy, venga, no entiendo, Señor. Pero el testimonio que está dando con esto al mundo y a la iglesia es de restauración. Y aparte ahora lo considera como un hermano, que no solo va a serle útil en la carne, en la casa, en los servicios, en lo que tuviera que hacer, sino que también para la obra del Señor. De poder decir ahora, Él es mi compañero. O sea, Pablo le está diciendo que lo reciba como un compañero en la obra también, quien va a pelear codo a codo junto con Él, en el ministerio que Él le ha dado a Filemón. Vemos cómo Pablo está haciendo una petición de restauración al pedir que lo reciba, y más que como un esclavo, como parte de su familia. Sabemos que Pablo no le está pidiendo cualquier cosa a Filemón, ¿sí? Pero entonces dice, y que para aquel instante era algo que podía llegar a superar toda expectativa, algo que nadie se podía llegar a imaginar. Esto era algo mucho más que bondad, era la gracia del Señor en Filemón, obrando con Onésimo. Y asimismo, digamos, podemos ver esto como el Señor ahora nos ha también a nosotros recibido, nos ha restaurado y nos ha hecho también copartícipes los unos de los otros. O sea, es un ejemplo que nos pone Pablo por medio de una carta viva de lo que es ese proceso que también vivimos nosotros de restauración. El Señor nos recibió por medio de su Hijo al creer en Él y nos ha restaurado también. Entonces, Pablo insta a Filemón a recibir a Onésimo como un hermano amado. Y finalmente, la tercera acción que vemos en el 17 y el 18 es la restitución. ¿Sí? Era justo que Filemón llegase a pedir de alguna manera que le fuera restituido lo que le fue quitado. ¿Sí? En la misma palabra, como decíamos en Números, menciona que si le ha hecho un agravio a alguien, pues lo justo delante del Señor era que se le devolviera, inclusive se le devolviera aún más de lo que le fue quitado. ¿Sí? Y Pablo pues digamos que también es consciente de esa situación. Entonces vemos en el 17, así que si me tienes por compañero, acógelo como a mí mismo. Y en el 18 dice, y si en algo te perjudicó o te debe, cárgalo a mi cuenta. Entonces, digamos que Pablo es consciente de esa situación. Pablo no es ajeno a lo que el Señor mismo pedía en la ley. Mira, si Él te debe algo, yo lo pagaré. Y es algo que también vemos con el Señor. El Señor Jesús ante Dios Padre asumió nuestra deuda. Y Pablo está haciendo alusión a ese evangelio que hemos recibido también. ¿Sí? Vemos que Pablo está dispuesto a asumir la deuda de Onésimo con el fin de restaurar su relación y como una hermosa ilustración de la obra de Cristo con su iglesia, con cada uno de nosotros. Hemos visto que está el recibir al hermano y que hay unas condiciones, unas características para pues también poderlo recibir, ¿cierto? Que haya un verdadero perdón, un verdadero arrepentimiento. Ahora hay un proceso de restauración del hermano, ¿sí? De nosotros restaurarlo, de tener esa restauración, esa comunión en el Señor. Y ahora está la parte de la restitución. Pablo le pide a Onésimo, a Filemón, que ore con misericordia delante de este hermano precioso, ¿cierto? Entonces sabemos que Filemón, digamos, en este caso, al igual que Dios, ha recibido ofensas. Onésimo, como cualquier pecador, precisa de la reconciliación. Y Pablo, por su parte, se ofreció a pagar ese precio, como un ejemplo de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Para que esta restitución, esta restauración, esta comunión que fue rota por causa del pecado,
sea restaurada y delante del Señor sea útil ahora. Entonces, Pablo, igual que Cristo, estuvo dispuesto a pagar por la reconciliación por estos dos hermanos. En otra circunstancia, nosotros nos mostramos más semejantes en estas circunstancias, perdón, es cuando nos podemos llegar a mostrar un poco más semejantes a Dios, ¿sí? Cuando perdonamos, así como nosotros le ofendemos y le pedimos perdón, así como un hermano nos pide perdón a nosotros, también le podamos perdonar. ¿Sí? Siempre soy conscientes en ese sentido de lo que el Señor ha hecho por nosotros, como la parábola que el Señor hacía referencia, en el que a muchos se le perdonó, le pidió, fue ante el juez y pidió perdón, digo, que le perdonara la deuda, y el Señor obró con misericordia. Asimismo espera que seamos nosotros, ¿sí? No como ese hombre que le fue perdonado mucho y le llegó su siervo y le pidió perdón y lo mandó a la cárcel. No obró con misericordia conforme había recibido de la misericordia del Señor. Este es un ejemplo práctico de lo que el Señor habló allá en los evangelios. Y Pablo poniéndose en ese papel y mira, Filemón, yo tomo la deuda, cualquier deuda que tenga Onésimo para contigo, yo la voy a pagar, yo la cubriré, pero obra con misericordia para con este hermano. ¿Sí? Y también pues vemos que pues, básicamente yo digo, bueno, Filemón en ese momento pensando diría, no, pues Pablo, ¿cómo no lo voy a hacer con todo lo que me has expuesto anteriormente? Has acudido al amor que el Señor ha puesto en medio de nosotros, en lo que en lo que el Señor ha obrado en medio de nuestras vidas. Nos has puesto tu testimonio delante, diciéndome, he servido a Cristo y ahora soy preso por Él. Y me pides me das testimonio de que este hombre te es útil. El Señor pudo haber tocado el corazón de Filemón a misericordia también. Y es lo que muchas veces también debemos orar constantemente, ¿sí? Orando con misericordia como el Señor obró con nosotros. Entonces, en ninguna otra circunstancia nos mostramos más semejantes a Dios como cuando perdonamos. Lo mismo es cierto en cuanto a Cristo cuando pagamos la deuda de alguien para hacer posible la reconciliación. ¿Sí? La disposición de Pablo a sufrir las consecuencias temporales del pecado de Onésimo refleja la misma disposición de Cristo a padecer las consecuencias eternas por nuestro pecado. Es siempre recordar lo que el Señor hizo por nosotros para que asimismo podamos obrar conforme a lo que el Señor, a lo que, digamos, a las circunstancias de poder perdonar a otros hermanos. ¿Sí? El perdón es algo precioso. Muchas veces uno puede decir, el perdón libera. Y algún ejemplo que alguna vez hablando con algún hermano, me decía, hermano, perdone así el hermano no se haya acercado a pedirle perdón, porque usted se va a liberar de esa carga. ¿Sí? No sabemos la situación de Filemón completa en ese momento, pero si ya lo haya perdonado, si no. Pero Pablo le pide que lo perdone, que lo reciba, que lo restaure y que lo haga uno como un compañero más en la obra del Señor. Dice, con esto Pablo nos muestra la forma en la que debemos actuar en relación a alguien que busca el perdón. Como decíamos, un perdón sincero, ¿sí? Un perdón delante del Señor que se refleja con sus frutos. Entonces nos lleva a recibirle, a restaurarle y a orar con misericordia y bondad, asimismo como Cristo ha actuado con nosotros. Entonces, digamos que fue algo corto, hermano. Digamos que es eso, mis hermanos. Es como siempre ser constantes, conscientes, todo el tiempo a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Que el perdón es algo que ante el mundo en general es algo que también da mucho testimonio, porque decir, mira, te perdonaste a alguien que te hizo tal agravio, y los vemos muchos testimonios en internet,
donde personas que han hecho maldades tremendas, que han robado, inclusive hay algunos casos más severos donde le han matado a un esposo, una esposa, y ante la audiencia le dicen, mira, Jesucristo me ha perdonado a mí, yo te perdono a ti también. Y eso puede llegar también a cambiar vidas. Uno dice, ¿cómo es posible que alguien pueda perdonar tal atrocidad? Pero siendo conscientes de que nosotros le hemos ofendido a Dios, le ofendemos a Dios, y Él nos perdona, nos restaura, nos restituye constantemente. Entonces, el Señor nos ayuda, hermano, porque pues es algo que no es fácil a veces hablarlo, y más de pronto, digamos, para mí que fue como un tema bastante que me tocó bastante en mi corazón, ¿sí? Porque inclusive para perdonar cosas que ya pasaron, y en algún momento con personas que puede que ya no estén en medio de nosotros, ¿sí? Vamos, y eso yo personalmente lo he visto en mi familia, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, cuando en restauración en la casa, abuelo, o en ese caso era mi mamá pidiéndole perdón a su papá, y recibió el perdón del Señor. Entonces, también es un llamado a no dejar pasar la oportunidad de ponernos a cuentas los unos con los otros, ¿sí? Porque vemos cómo eso puede traer mucha bendición para la iglesia, ¿sí? Una iglesia donde yo puedo hablar sinceramente con mi hermano y poderle manifestar cómo es, digamos, lo que pienso, lo que siento. Pero si no hay algo, si hay algo que nos pone una barrera, y es porque yo lo ofendí, pero el Señor nos está pidiendo que tengamos esa restauración. Aprovechemos el tiempo también para poder estar a cuentas con todos, tanto como para perdonar como para recibir el perdón. Entonces, era eso, mis hermanos. Era cortico, era puntual, pero pedimos que el Señor nos ayude, que nuestro corazón cada vez sea más transformado a lo que Él quiere para nuestras vidas, que podamos obrar conforme Él ha obrado con nosotros, siendo conscientes de lo que Él ha hecho. Como hoy hacíamos memoria de que Él murió por nosotros, por nuestros pecados, también, si en algún momento como Pablo intercedió por alguien más, también podamos hacerlo. O seamos como Filemón, poder recibir al hermano que ha fallado o que nos ha fallado, restaurarlo y se me fue la otra palabra, y poder, digamos, tener esa comunión preciosa delante del Señor. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, y que nos permita obrar conforme Él quiere que obremos también. En ese perdón, en el recibir el perdón, también si necesitamos pedir perdón a alguien, poderlo hacer y estar en comunión los unos en los otros, en amor, como Pablo y Filemón manifestaban que se amaban. Asimismo, pues los unos con los otros, y estar en esa comunión delante del Señor. Si me permiten orar, hermanos, para cerrar y dar el espacio para si algún hermano quisiera complementarlo o decir, digamos, que complementar lo que se ha dicho, en libertad, mis hermanos. Entonces, amado Señor, te damos gracias. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, porque me has permitido, Señor, transmitir lo que has puesto en el corazón. Y te pido, Señor, que sea lo tuyo lo que quede en medio de mis hermanos, en sus corazones. Asimismo en mi corazón, Señor, para que podamos obrar a semejanza tuya, Señor, como tú nos has dado testimonio, Señor. Pedimos, Señor, que si en algún momento es necesario pedir perdón o recibir algo y perdonar, Señor, que tú disponiendo nuestros corazones por lo que tú ya has hecho por nosotros, Señor, por esa obra allí en la cruz,
que seamos conscientes constantemente de que tú nos has perdonado y nos has dado vida, Señor. Asimismo podamos orar los unos para con los otros, en amor, con misericordia, con gracia, con esa gracia que tú nos has dado, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que podamos, que lo tuyo quede, Señor, y podamos asimismo obrar conforme a lo que tú quieres en nuestras vidas, Señor. Amén, Señor.